¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por estar presentes en esta plática y a todos los que se están conectando. Mi nombre es Arturo Courrech y laboro en el Departamento de Bienestar y Consejería en el área de prevención. Y bueno, el día de hoy tenemos una plática muy importante e interesante que lleva como título ¿Cómo afrontamos la nueva normalidad desde un punto de vista psicosocial? Un tema muy ad hoc con lo que estamos viviendo actualmente, una realidad llena de retos en la cual requerimos de herramientas que nos permitan adaptarnos más fácilmente. Para esta charla tenemos un invitado muy especial al cual quiero agradecerle que aceptara nuestra invitación y que el día de hoy nos acompañe. Me voy a permitir presentarlo. Marco Antonio González Pérez es doctor en psicología por la Universidad Autónoma de Madrid, especialista en gestión de recursos humanos por el Fondo Social Europeo y la Universidad Autónoma de Madrid, y licenciada en psicología por la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es profesor titular B de tiempo completo en la carrera de psicología a distancia en la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido profesor por más de 25 años en escuelas públicas y privadas. Actualmente pertenece a la Sociedad Internacional de Psicología Política, a la Sociedad Interamericana de Psicología y a la Sociedad Mexicana de Psicología Social. Ha publicado como coordinador, coautor y autor alrededor de 21 libros de psicología social, política y educación y tecnología en las editoriales Miguel Ángel Porrúa, Plaza y Valdés, Juan Pablos, UNAM, UAM, Iztapalapa e Itaca. Actualmente es líder del proyecto PAPIT, Discriminación en las Redes Sociales, un estudio de la construcción de la representación social de los grupos en espacios de interacción en Internet, y el proyecto PAPIME, Observatorio Universitario de Educación a Distancia. Sus áreas de interés son la psicología social y política, la aplicación de técnicas didácticas y las nuevas tecnologías en educación a distancia. Es un placer tener con nosotros al doctor Marco. Bienvenido y adelante. Pues muchas gracias, Ignacio, muchas gracias a Ingrid y al Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México, por la invitación. Me da mucho gusto estar platicando con ustedes en esta que fue mi casa durante muchos años y a la que aprecio mucho. También les doy la bienvenida a aquellos que nos están viendo y escuchando. Y pues daré inicio a la plática sobre pues, las estrategias psicosociales para sobrellevar esta situación del coronavirus y el futuro que nos espera. Voy a tomar el tiempo y voy a compartir la pantalla. Entonces, voy a iniciar mi plática. Es una plática que, bueno, pretendo que sea más sobre reflexiones, de tal suerte que pues podamos ir analizando cómo se está dando esta situación del coronavirus en el país, en el mundo, y cuáles deben ser o podrían ser las respuestas sociales que son necesarias para ir sobrellevando la pandemia. Bien, bueno, pues entonces esta es la presentación. Aquí vemos pues el famoso coronavirus que, como ya lo saben ustedes, pues tiene ese nombre por la forma de corona de el virus que genera la enfermedad del COVID-19. Bien. Bueno, pues es importante que nosotros vayamos creando una visión retrospectiva de cómo se fue dando esta epidemia en México, cómo fue que nos sorprendió de alguna manera desde diciembre del año pasado, y todo lo que hemos vivido como si fuera un tsunami de acontecimientos a partir de que se nos empieza a advertir que es inminente la llegada del virus a México. Lo primero que podemos recordar es que, o se ha dicho que en noviembre del 2019 había algunos casos que eran muy extraños sobre las infecciones que tenían, sobre todo un par de mujeres
en la región de Wuhan. Y bueno, pues entonces se empezó a hacer un análisis de esta situación, aunque todavía no se ha establecido con claridad cuál es el caso cero, pero se puede presumir que fue en noviembre del 2019, según algunas investigaciones que se han hecho. El primer caso que se comprobó clínicamente producido por el SARS-CoV-2, que después se le nombró, pues se dio en Wuhan, en China, en diciembre, la última semana de diciembre de 2019. Cuando comenzó el año 2020, ya la OMS había anunciado que no había una cura para ese virus y que era muy probable que se generara una pandemia pues a nivel global. En el caso de México, como se dice aquí en la lámina, el primer caso del coronavirus se dio en febrero del 2020. Recordarán ustedes esa situación. Yo recuerdo, lo voy a hacer un poco vivencial también mi exposición, yo iba al gimnasio y recuerdo haber escuchado conversaciones de doctores que iban al gimnasio y alguna en especial, me supongo que fue en enero, a finales de enero, donde uno de los asistentes al gimnasio le preguntaba a un doctor que si iba a llegar el coronavirus a México y el doctor le dijo muy seguro que eso era imposible, que China estaba muy lejos, que el virus era un virus con muy baja letalidad y que se iba a tardar mucho tiempo en llegar, que cuando llegara a México seguramente iban a encontrar una cura al virus. Y bueno, pues ya ven, la situación que estamos viviendo ahora, con más de casi 66,000 muertos y una gran cantidad de infectados en México y también en el mundo. A partir de marzo de este año, se genera la Jornada Nacional de Sana Distancia. Es cuando a nivel gubernamental se establece la obligatoriedad de la cuarentena. Bueno, si nos ubicamos en aquella fecha y pensamos desde diciembre del 2019 hasta marzo del 2020, pues vivimos una serie de informaciones, hechos que se nos impusieron que eran imprevistos, de tal manera de que tuvimos que movernos en un mar de información que pues no podíamos controlar y que yo diría que hasta la fecha todavía no controlamos del todo. Entonces nos adentramos a una situación de cuarentena sin tener un conocimiento real, completo del agente infeccioso y de la enfermedad que se estaba generando. Porque tampoco se tiene todo el conocimiento. El mundo científico todavía está haciendo una serie de investigaciones para saber los alcances del virus, por las formas de transmisión. Hace apenas un mes se comentó que se transmitía por aerosoles y que por lo tanto en espacios cerrados la sana distancia pues no era tan segura. Y bueno, vemos formas de transmisión, que si se transmite en el agua, que si se transmite por vía sexual, pues hay todavía muchas cosas que saber de este virus y de la enfermedad. Bueno, seguiré con la presentación. Entonces, ya para finales de marzo, recordaremos todos, pues se genera una organización de la sociedad. Por un lado, la sociedad civil empieza a tomar decisiones, los agentes económicos se empiezan a preocupar, se prevé un escenario catastrófico porque tal como cuando se declara la pandemia a nivel mundial por la OMS, pues se cae el peso del petróleo, la economía se iba a paralizar, se paralizó, y entonces todos empezamos a generar una serie de hipótesis de lo que se iba a venir en el futuro, y una de las, y en todos los ámbitos de nuestra vida, es donde se impactó la existencia de la agente SARS-CoV-2. Hay que referir que estos ámbitos que se han visto impactados por la epidemia, pues es principalmente el educativo, el laboral, el de la salud,
el de la movilidad urbana o el de la vida familiar y social, y también algunos otros ámbitos como el ámbito de la salud personal. Vamos a ir repasando cada uno, pero lo primero que podemos decir es que la primera institución universitaria que tomó la decisión de parar y de irse a cuarentena fue el Tecnológico de Monterrey. Posteriormente, la UNAM, un día después, decide ir reduciendo las actividades presenciales y para el 21 de marzo deciden parar también las actividades presenciales. La SEP, hay toda una gesta, podemos decir, educativa que se empieza a crear por parte de la Secretaría de Educación Pública para crear el programa Aprende en Casa, ahora denominado Aprende en Casa 1, donde 30 millones de mexicanos participan en programas educativos en línea. Esto fue una transformación absoluta de la educación en México porque no estábamos preparados para una educación mediada tecnológicamente. Sin embargo, pues los testimonios que se han recolectado de esa experiencia de el Aprende en Casa 1 fueron muy positivos. Los padres de familia tuvieron que aprender, los hijos tuvieron que aprender a utilizar los gadgets o las computadoras, y también se empezaron a tomar clases por televisión en los canales estatales, y bueno, fue todo una gesta de los maestros, de los papás y de los alumnos para salvar el año escolar que culminó ahora en junio. El secretario de Educación ha dicho que es la transformación educativa, si no la más importante, sí de las más importantes que ha vivido el país. Bueno, en materia laboral también se empezó a incentivar el teletrabajo. Algunos centros laborales no les dieron esa posibilidad en primera instancia a los trabajadores, pero poco a poco fueron permitiendo que se llevara a cabo el teletrabajo, lo cual resultó un éxito porque también se ha referido que en materia de productividad el teletrabajo ha sido muy positivo. Muchos han pensado que o llegan a la conclusión de que inclusive trabajan más en su casa. Entonces, todo esto es un aprendizaje rápido, lo que se le denomina un aprendizaje rápido en todas estas áreas de vida. La reconversión hospitalaria que tuvo que hacer el gobierno de México es también una gesta histórica porque pasó de 645 hospitales cuando empezó la epidemia a tener casi 1,200 hospitales para atención del COVID. Una estrategia que también incluyó la contratación de personal sanitario, 40,000 personas, y bueno, ha sido también una transformación importante para evitar que el sistema de salud en México pues hiciera agua. La verdad es que no se ha sobrepasado el sistema. Hay ya en estas fechas una disponibilidad del 60% de las camas en los hospitales COVID. Y bueno, creo que ha sido una buena decisión esta de la reconversión hospitalaria. También en cuestión de materia de movilidad, pues evitó el transporte público. En realidad la ciudad y las ciudades en el mundo pues dieron paso a la manifestación de expresiones de vida animal, por ejemplo, en las playas o en las ciudades donde antes no se veían animales o aves que regresan porque pues ya no los está ocupando el ser humano. Aquí me gustaría también comentar, se me pasó decirlo, que el agente infeccioso, el virus, pues proviene del mundo animal. Es un virus que se adapta y que puede atacar el organismo animal porque, como se ha explicado muchas veces, los biólogos lo han hecho y los médicos también, pues el ser humano va adentrándose a los ecosistemas de los animales y entonces van adquiriendo o vamos infectándonos de esos virus con los que no teníamos contacto, como fue el virus supuestamente de un pangolín. Bien, y bueno, en el ámbito familiar y social, pues hemos tenido que pasar por esta cuarentena.
la mayoría de los mexicanos la hemos hecho, hemos sido muy rigurosos en llevar a cabo la cuarentena, y esto pues nos ha hecho que se restablezca una vida familiar, que haya un acercamiento, o que haya violencia también, como se ha manifestado en las noticias, ¿no? Y también nos hemos apoyado mucho en la virtualidad para poder llevar a cabo pues esas reuniones que teníamos con la familia, con los amigos, etcétera, ¿no? Y en materia de salud, pues también se ha dado esta discusión, y yo sé que estamos haciendo proyectos sobre salud alimentaria y física, que muchos jóvenes se están cuestionando su alimentación, han transformado su forma de comer y también el ejercicio físico, porque lo que hemos visto es que en el caso de México, pues una mala alimentación genera una serie de morbilidades, de problemas que nos han hecho pues muy endebles como sociedad en el ámbito de la salud pública, para ser infectados por el virus del coronavirus al que nos estamos refiriendo, ¿no? Entonces sí tenemos que tomar decisiones para transformar nuestra vida, y estos puntos que estamos mencionando aquí, pues realmente nos los están demostrando, ¿no? En ese sentido, la epidemia pues nos ha hecho repensar nuestra vida cotidiana y nuestros ámbitos de vida de otras formas. Bueno, ante la epidemia, ante la pandemia, pues se han dado una serie de efectos psicológicos que han sido muy estudiados. De hecho, cuando el doctor Hugo López-Gatell se presenta en sus reuniones en las tardes, ha invitado en muchas ocasiones a personal de salud mental, psiquiatras, que hablan acerca del estrés, la depresión, los problemas que tiene la gente por angustia, etcétera, que ha sido creada pues por el encierro, por las ideas de muerte, etcétera. Pero también hay efectos psicosociales que tienen que ver con la comprensión de la realidad, que ese es el ámbito de los que yo les quiero hablar, ¿no? Entonces, para poder entender la realidad, pues hay una serie de fenómenos que se estudian desde la psicología social. Uno de ellos es la representación social de una determinada enfermedad. En este caso, la enfermedad del COVID-19. La representación social es la manera como nosotros concebimos y compartimos con nuestros grupos la manera de entender un hecho determinado. Las representaciones sociales, dice el psicólogo Moscovici, que es el principal autor de estas teorías, que surgen para hacer familiar lo que nos es extraño. Entonces, cuando nos surge algo, y había hecho la metáfora del tsunami, cuando de repente vemos que nos aparece un virus que no tiene cura y que además tiene una capacidad de contagio impresionante, y que muchos mueren por los efectos malignos que tiene en el cuerpo, pues entonces empezamos a tratar de comprender qué es lo que está ocurriendo con ese virus. Y lo primero que hacemos es tratar de entenderlo por similitud con otras categorías sociales previas. Por ejemplo, el virus del VIH, el Zika, el ébola o algunos otros virus o bacterias malignas que nos han atacado a lo largo de la existencia de los seres humanos, ¿no? Entonces, tratando de hacer familiar lo extraño es como vamos comprendiendo que ese virus, pues, tiene una capacidad de ataque que, pues, puede, sobre todo a las personas que están con enfermedades previas, puede ser mortal. También nos dijeron que, pues, los niños no la padecían, y que la gente menor de los 60 años, pues si se enfermaban no iban a sufrir tanto para salir de la enfermedad, lo cual hemos visto que tampoco es cierto. O sea, ha habido jóvenes que se han enfermado, jóvenes que sin enfermedades previas han muerto, y personas de mayor edad que se supone que bajo los esquemas que nos habían dicho, pues estaban en condiciones de morir, y sin embargo han salido avantes. Entonces, se ha tenido que hacer toda una investigación para explicar estos hechos, y bueno,
poderlo entender mejor, poder entender mejor cómo actúa el virus. Bueno, también se nos crean disonancias cognitivas. Nosotros en psicología sabemos, en psicología social, que los seres humanos necesitamos tener un equilibrio cognitivo. Esto significa que no exista ruido sobre lo que nosotros vemos y lo que nosotros pensamos, lo que nosotros vivimos y lo que tenemos como una idea de qué deben ser las cosas. Siempre que hay un desequilibrio cognitivo, se puede generar incertidumbre y por lo tanto requerimos explicarnos esos eventos, ¿no? Entonces, para resolver las disonancias cognitivas, regularmente tomamos aquellas ideas o creencias que nos dan una estabilidad psicológica y que nos evita la incertidumbre. Lo vamos a ver aquí con estas personas que se ven en el diagrama, en esta lámina, perdón. Las teorías de las expectativas significa que cada uno de nosotros hace una valoración sobre las posibilidades de sufrir algún evento, considerando pues una serie de condiciones previas, por ejemplo, pues, no sé, los que usan o no usan el preservativo cuando tienen relaciones sexuales, sus conductas están soportadas en las expectativas que tienen sobre la posibilidad de enfermarse o no. Igual ocurre ahora con el coronavirus. A partir de las expectativas que nosotros tenemos, hacemos una valoración y entonces tenemos conductas de riesgo o no, de acuerdo con las teorías de las expectativas. Es decir, que más allá de la información científica que se genere, nosotros tomamos decisiones como personas que somos inteligentes o razonables, tomamos esas decisiones sobre nuestra conducta, más allá de la información. Y aquí viene otro punto que es muy importante, que es cómo se ha generado una serie de fake news y lo que le han llamado la infodemia, que es un mar de información contradictorio para tratar de influir en las personas sobre su comportamiento acerca de la enfermedad del COVID-19. Entonces se crean una serie de teorías que además chocan entre ellas y pasan a las redes sociales y es allí donde se da una discusión política acerca de esta enfermedad. Es muy interesante. Nosotros también hemos estado haciendo investigación sobre fake news y cómo lo que se repite en los fake news son planteamientos políticos que se revisten de supuestas teorías científicas en muchos casos. Y luego vienen las teorías conspirativas que también sirven para, aunque uno pueda pensar que son teorías muy locas, pues estas teorías sirven para darnos una estabilidad y podernos explicar cosas que pues a lo mejor no tenemos la información suficiente y que nos parecería razonable. Una teoría conspirativa vigente, que posiblemente sea la más fuerte acerca del COVID-19, es relacionar la existencia de la epidemia con una conferencia que creo que fue en el 2016 o 2015, dio Bill Gates diciendo que en el futuro habría una epidemia producida por un virus, o no estoy seguro si dijo coronavirus, porque ya los coronavirus existen desde hace mucho tiempo. Y entonces la teoría conspirativa evidentemente se genera porque hay quien interpreta que siendo el hombre más rico del mundo, pues él generó el coronavirus, el SARS-CoV-2, para poder vender una vacuna, que es la que está financiando Bill Gates, ¿no? Entonces, así hay muchas teorías conspirativas. Aquí podemos ver a este señor de lentes, que ustedes seguramente lo conocen. Es un cantante famoso español llamado Miguel Bosé, que precisamente la semana pasada llamó a una manifestación en Madrid para rechazar el uso del cubrebocas, decir que el gobierno los quiere manipular metiéndoles miedo y que pues no tienen por qué utilizar cubrebocas, y además, entre otras de las ideas que podríamos denominar disparatadas, está el hecho de que
el sistema de transmisión de celular del 5G, realmente lo que está haciendo es transmitir el virus. Entonces, de hecho, ha tomado mucha fuerza esa teoría conspirativa y en muchos países se niegan a que se establezca el 5G, que es una transmisión de alta velocidad, y hay movimientos sociales al respecto. También en Estados Unidos hay un movimiento, como se puede ver allí, de una chica que tiene tachado el cubrebocas, de que no se utilicen los cubrebocas. Y hay quien se han parado para, en aquellos lugares donde lo han establecido como obligatorio, que se han parado porque están manipulándolos y que eso no funciona. Bueno, pues entonces, toda esta realidad psicosocial, todas estas teorías que se basan en información a medias, en información mentirosa, en información política, pues nos está afectando a todos. Entonces, lo que estamos viviendo es una epidemia que hasta la fecha pues no tiene cura, y pues en este punto sí me gustaría comentarles que lo más importante es acudir a fuentes de información validadas, principalmente la OMS y las fuentes de información científica, para poder tomar decisiones acerca de nuestro comportamiento con respecto a la epidemia. Y bueno, eso sería una cuestión muy importante desde un punto de vista psicosocial de cómo actuar. Bien, me voy a seguir. Las cifras actuales del COVID-19 en México y en el mundo, pues son las siguientes. Hasta el día 23 de agosto, había 23 millones y medio de casos confirmados, que es una cantidad impresionante de personas que han sido confirmadas, porque aquí lo podemos multiplicar por el número que se ha dicho, que es a veces 5, a veces 8, pero 23 millones, pues es una cantidad muy importante de personas que han experimentado el virus en sus cuerpos. 809,000, casi ya 1,000,000 de personas que han fallecido en el mundo. Y en el caso de México, en esa misma fecha, el 23 de agosto, pues podemos encontrar que hay poco más de 556,000 casos confirmados, y hasta esta fecha eran 60,254 personas fallecidas. Y aquí sí es importante señalar este hecho que trata de manejar el gobierno de México y ningún país lo ha podido resolver, que es el número objetivo y real de gente que se ha infectado y del número de muertos. No sé, España ha comentado que se va a tardar 2 años en poder establecer, una vez que se acabe la pandemia, el número real de muertos por el SARS-CoV-2. Y en el caso de México, pues no se tienen tampoco cifras. Se ha dicho muchas veces que hay personas que mueren y que o son diagnosticadas que tuvieron coronavirus, o que no lo son porque no tuvieron la prueba. Entonces, nos estamos moviendo también en un mar de incertidumbre sobre las cifras, pero lo que sí podemos estar seguros es de que hay una subvaloración de las cifras en México y en el mundo. Bien, entonces aquí me gustaría comentar con ustedes lo que sería un mundo después de la epidemia del COVID-19. Lo primero que hay que decir es que, pues, tenemos información científica sobre este asunto. No tenemos información completa, porque cada vez se descubren nuevos hechos acerca del comportamiento del virus y acerca de la enfermedad. Si nosotros revisamos las cifras de muertos, por ejemplo, en España, nosotros en México estamos en la etapa, o eso nos dicen las autoridades de salud, de un aplanamiento de la curva, que en el caso de México es la prolongación de un nivel de infección que no tenga picos. Esa es la definición. Y el aplanamiento de México tiene que ver con el hecho de que el nivel de infección no sobrepase la capacidad instalada de los servicios de salud.
cosa que no ha ocurrido. Y hemos tenido desde hace unas, según el gobierno, 3 o 4 semanas con un nivel de infección a la baja. Eso se puede ver en las curvas que nos han ido presentando. Que sigue habiendo muchos muertos y que sigue habiendo muchos infectados, así es, pero sí vamos en una tendencia a la baja. Por ejemplo, en el caso de España, que tiene un repunte. En el caso de España hubo un repunte muy notable de casos que se repetían en más de 1000 cada día. Y así estuvo un buen tiempo hasta alcanzar, pues yo diría que los 25,000 muertos en España. Después, súbitamente bajó hasta tener 0 muertos en las cifras que eran reportadas día con día en España. Así estuvo un tiempo y luego viene un repunte en infectados, pero no en muertos. Si ustedes revisan las cifras en España o en algunos otros países europeos, pero me interesa el caso español, en este repunte, en este segundo repunte, lo que hay es muchos infectados, porque ayer hubo más de 1000, me parece, y en una semana ha habido 125 muertos, lo cual nos indica que el comportamiento del virus y la gente que está siendo infectada son personas que en este segundo rebrote, o tercero, porque ya también hubo un rebrote en España, pero este muy notable, pues la gente que está siendo infectada tiene recursos de salud suficientes para soportar la infección. Bueno, este tipo de lecturas nos tiene que servir a nosotros porque también es un hecho que cuando nosotros estemos en una situación donde sea más evidente la tendencia a la baja, pues van a existir repuntes. Entonces, sí los invito a que revisemos cómo se está dando la epidemia en otras partes del mundo, porque nosotros empezamos después, y de tal manera de que podamos tener información precisa y saber cómo se está comportando en otros casos del mundo la epidemia, para nosotros socialmente actuar en consecuencia. En España ya se están cerrando ciertas playas, se están tomando ciertas decisiones, todavía no se sabe si los niños van a ir a la escuela, aunque en principio se estableció por el Ministerio de Educación de España que iban a ir a la escuela, ahora como que se están echando un poco para atrás, porque saben que los niños son multiplicadores de contagios, aunque puedan soportar mejor la enfermedad del COVID. Bueno, todo eso nos tiene que servir a nosotros. Entonces, otro punto importante tiene que ver con las vacunas. Hay muchos proyectos, como ustedes lo saben. El más avanzado, sin cumplir con un protocolo rígido, son las vacunas o la vacuna rusa, el Sputnik 5, que ya a finales de septiembre, principios de octubre, se va a empezar a aplicar masivamente en Rusia. Aquí también hay toda una discusión acerca de si es válido o no es válido que se acelere la fabricación de vacunas. Nosotros sabemos que se están acelerando, que ninguno de los protocolos cumple al 100% con los tiempos y las exigencias para tener vacunas. Se están acelerando todos y tenemos una expectativa, hablando de las teorías de las expectativas, una expectativa muy alta de que en el futuro próximo, muy próximo, es decir, diciembre o enero, se tengan las vacunas, pero en realidad no hay ninguna base para pensar que eso pueda ocurrir. Tenemos que, en ese sentido, no caer en triunfalismos y pensar que se va a tener la vacuna el próximo año, porque como dijo el director de la OMS, Tedros, puede que la vacuna se tarde 2 años, y eso lo dijo hace un par de semanas. Entonces hay que pensar que tenemos que convivir con el virus hasta que no se tenga una cura. Y esto es el nuevo mundo del COVID. Entonces, bueno, nosotros tenemos una serie de comportamientos sociales que nos han sido impuestos estos comportamientos por las condiciones actuales de una cuarentena, y lo que tenemos que generar son, o yo propongo, los siguientes puntos.
una nueva empatía y solidaridad. ¿Qué significa esto? Bueno, reconocer que hay personas que no pueden guardar la cuarentena y que tienen que ganarse la vida día a día. Entonces, hemos leído mucho en el Facebook o en las redes sociales donde se dice, no, es que estas personas no entienden, estas personas son tontas o qué les pasa. Salen de su casa, ¿para qué salen de su casa? ¿No? Es muy común ver publicaciones o comentarios donde dice, hoy fui al mercado porque tenía que hacer mi compra y vi mucha gente que no tenía nada que hacer allí. Entonces estigmatizan a una serie de personas cuando uno lo primero que se pregunta es, bueno, ¿y tú por qué saliste? Como si uno sí tuviera razones para salir y otros no las tuvieran, porque son ociosos, están perdiendo su tiempo, según la persona que los juzga. Pues sí hay que entender esta realidad y hay que ser empáticos con las personas que no pueden guardar la cuarentena. Hay que tratar de no ser empáticos con el personal de salud al que se les ha estigmatizado y se les ha agredido y se les ha golpeado. Hay muchos hechos lamentables de gente que ha sido, enfermeras que han sido atacadas en los peceros, en los camiones, llegando a su casa, que les pintan su casa, que los marcan. Entonces hay que ser realmente empáticos y saber y reconocer y ser solidarios con la gente que pues tiene que vivir día con día y sobre todo con la gente que está apoyándonos para sobrellevar esta epidemia. Eso sería un punto. El segundo, pues, un reforzamiento del autocuidado. Ese es un punto muy importante. Nos da para mucho hablar acerca del estado de salud general de la población mexicana, pero solamente dos datos que nosotros ya los conocemos. Somos el primer país en diabetes infantil, me parece, el segundo país en mayor obesidad infantil y también con altos niveles de obesidad en la gente. Todos los puntos que se señalan como precondiciones que pueden hacer que la epidemia sea más grave, todos los tenemos como sociedad. Una mala alimentación es la que se ha apoderado de nosotros y tenemos que reflexionar por nosotros y ustedes que son jóvenes y por sus hijos que van a tener, pues que se alimenten bien, que tengan una alimentación balanceada. Tuvimos una alimentación muy buena en los años 60, en los años 70, con productos propios, cosechados en México. Y bueno, tenemos que volver a una alimentación sana, tener una mayor actividad física, que también la actividad física se ha venido reduciendo en las escuelas y sobre todo buscar una salud mental, porque eso afecta a nuestro organismo, ¿no? Por eso son los temas de salud mental que se han estado hablando en las conferencias del doctor Gatell, porque también tenemos una epidemia de depresiones, de estrés, de enfermedades psicosomáticas, y pues tenemos que reforzar todo esto. Lo estamos aprendiendo ahora, pero tenemos que reforzarlo. También la virtualidad. En el Tecnológico de Monterrey, pues siempre hemos, bueno, se ha utilizado la virtualidad como un espacio de aprendizaje, otros lo están aprendiendo, pero se utilizaba como un elemento contextual. Igual en el trabajo, si alguien le decía, bueno, pues conéctate y me mandas los archivos, o conéctate y revisamos juntos tal actividad. Ahora la virtualidad debe ser vista como un centro y no solo como un contexto. De hecho, conforme avanza el desarrollo tecnológico en hardware, en software, pues se está apoderando cada vez más. Ahora el Zoom es un medio, como lo estamos teniendo, para comunicarnos y aprender. Y eso no va a cambiar. Toda la virtualidad no solamente significa espacios de aprendizaje, sino también oportunidades de cultura, de negocios, de comercio. Nosotros estamos viviendo eso ahora, porque mucha gente ha estado comprando en línea y abriendo negocios en línea en esta época del COVID, y bueno, eso va a permanecer en el futuro. También un concepto importante es no dejarnos manipular, estar bien informados.
acudir a las fuentes de información que han sido validadas y apelar al derecho a la información, a estar bien informados, documentados, que se nos digan las cosas como es sin intención de manipular. La gente, nosotros sabemos cuando nos quieren manipular y el hecho de que existan fake news, infodemia, y aparte de el daño que puede crear en el conocimiento que tenemos sobre las cosas, también impacta en nuestra salud física y mental. Tenemos el derecho a estar informados y a acudir a aquellas fuentes veraces que nos transmiten lo que está ocurriendo. El otro punto es convivir con el SARS-CoV-2 de manera razonada. ¿Qué significa esto? Si tenemos un virus que está allí presente, pues nosotros tenemos que, y mientras no exista una cura, necesitamos tener estrategias para convivir con ese virus. Y es básicamente las normas de higiene que se han establecido, cuidarnos a nosotros mismos y cuidar a los demás. Aquí lo digo de una manera un poco más concreta y con esto voy a concluir con esta presentación para escuchar sus preguntas. Bueno, existen varios dilemas acerca de todas las acciones que podemos tomar para nuestro cuidado y cuidar a los demás en esta etapa de pandemia. Pero si con información los dilemas se convierten en pseudo dilemas porque tenemos herramientas para poder tomar decisiones y resolverlos de manera razonada. Algunos de los ejemplos de estos dilemas son, por ejemplo, ese debate que existe sobre abrir la economía o continuar con la cuarentena por razones de salud pública. Bueno, pues no tiene por qué ser una o la otra necesariamente. Hay quienes dicen, bueno, la gente se tiene que cuidar, lo más importante es la vida, se tienen que quedar en su casa, que continúe la cuarentena hasta que exista la vacuna. Esto es imposible porque la gente tiene que vivir y necesitamos salir a trabajar y necesitamos salir a estudiar y necesitamos salir a hacer nuestra vida social, pero básicamente en este dilema económico, pues nosotros tenemos que continuar con nuestra vida y tenemos que tomar todas las medidas que estén al alcance para no infectarnos. Aquellas personas que estén en precondiciones, pues tendrán que tomar o tendremos que tomar decisiones con base en nuestra condición de salud y saber cómo vamos a abrirnos a vivir con el virus. Por ejemplo, yo suelo ir a correr a un parque aquí cerca en Coyoacán, donde tienen su casa, y hay muchas personas que salen a cierta hora, las personas mayores, con sus perros. Y bueno, salen las personas, se platican, los perritos están felices jugando entre ellos, pero son personas mayores. La mayoría se cuida, aunque no todos. Unos tienen la sana distancia, pero otros traen cubrebocas o caretas. Y bueno, yo me pongo a pensar y digo, bueno, estas personas pues necesitan hacer su vida también. Está bien que sean personas de riesgo, pero tienen que aprender a convivir con el virus, a restarle posibilidades a la infección y pues a vivir su vida diaria, ¿no? Hay un señor que sale a pasear con su nieto, me supongo que se lo dejan sus papás, y el señor ya grande, pues sale con su nieto de unos 5 o 6 años, se ponen a jugar fútbol con sus caretas. Y pues es vivir, esto también es vivir, el señor se está cuidando al nieto, y bueno, ese dilema entonces se derrumba cuando uno toma decisiones con conocimiento. ¿Reiniciar la vida social o permanecer aislados? Esto es una pregunta que los jóvenes se plantean, porque los jóvenes, como ustedes que van a la universidad, pues dicen, bueno, tengo mi novia, y mi novia está en cuarentena con su familia y yo la quiero ver, no puedo estar así. Y la novia también se plantea lo mismo. Entonces aquí hay que pensar en lo siguiente. Cuidarnos nosotros mismos. Es decir, en este caso me pongo en el lugar del joven. Nos vamos a cuidar, vamos a establecer unas decisiones que tienen que ver
con el hecho de que nos vamos a ver, pues si nos vamos a ver, entonces tenemos que cuidarnos nosotros mismos. Y esto consiste en tener pues todos estos cuidados que se han dicho, que todos lo sabemos, que es pues la careta, el cubrebocas, el lavarse las manos, el guardar la sana distancia, básicamente. Evitar movernos en espacios cerrados, estar en espacios cerrados y todo. Si nosotros nos cuidamos a nosotros mismos, después podemos cuidar a la pareja, y la pareja cuida a la familia, y después la familia cuida a la cuadra, al barrio, a la colonia. Yo creo que uno de los problemas, y por ahí lo comenté, de la estrategia de la sana distancia, y más bien de la estrategia de la cuarentena, es no salgas, ¿cómo es la mensaje? No salgas de casa, cuídate. La estrategia está dirigida al individuo, pero el individuo es un ser social. Entonces, sería de mayor impacto, sobre todo en algunos lugares de la ciudad y la zona metropolitana, donde se vive colectivamente, porque hay lugares donde se vive colectivamente. Estoy pensando en el centro de la ciudad, en Tepito, en Santo Domingo, en algunas colonias donde la vida social es muy intensa, pues decirle a las personas, cuidémonos todos, cuidémonos al barrio, cuidemos a la familia. Todos estos mensajes son muy importantes y yo creo que no se han atendido del todo. Entonces, cuando nosotros traspasamos la responsabilidad del cuidado a nosotros mismos, nosotros nos podemos desentender de los demás, si eso es lo que nos piden, pero no. Lo que nosotros nos cuidamos nosotros para cuidar a los demás. Nos cuidamos nosotros para cuidarte a ti, para cuidar a la pareja, para cuidar a la sociedad. Después vendría a realizar todas las medidas sanitarias de autocuidado, a las que ya hemos hecho mención. Otra medida que tampoco se ha, aunque se ha mencionado y se han tomado algunas acciones, por ejemplo, evitar la venta de alimentos chatarra en las escuelas en Oaxaca y en Tabasco, pues tiene esta intención, pero se debe ser más contundente a la hora de expresar que es necesario tener un buen estado físico y también un buen estado mental. Hacer ejercicio en casa, salir a hacer ejercicio en condiciones de seguridad para no infectarse. Todo esto es muy importante. Aquí se ve una foto del desescalamiento en España. Entonces, bueno, pues la gente salió a caminar, a tener un poco mejor su condición física, porque se vieron afectados mientras estuvieron en el encierro. Y bueno, arriba se ve una foto que es un poco chiste, pero es el beso con el cubrebocas. A nadie que esté enamorado, que tenga una pareja, pues se le antojaría dar un beso con un cubrebocas, ¿verdad? Pero es una manera simbólica de decir que tenemos que cuidarnos. Y finalmente, pues aprender lo más posible de esta experiencia. Y esto significa que muchos están aprendiendo un idioma, están aprendiendo a tocar un instrumento, están escribiendo, están generando, viéndose a sí mismos, estando consigo mismos, cosas que desconocían de uno mismo. La capacidad para poder escuchar música, cocinar, en fin. Tenemos esta oportunidad de aprender de esta experiencia y bueno, con esto terminaría yo mi presentación. Hay que aprender siempre de las desgracias, porque esta epidemia ha sido realmente muy dañina para la humanidad, pero esperemos que pronto salgamos de ella. Y bueno, con esto termino mi exposición. Les agradezco mucho su atención y adelante. Muchísimas gracias, profesor Marco. Muy interesante la información que nos comparte. Ahora me gustaría saber si alguien de la audiencia, de las personas que nos acompañan, tienen alguna pregunta, alguna duda que quisieran plantearle al profesor Marco. Pues duda no, Artur, pero yo quisiera darle las gracias al maestro Marco. Fue muy oportuna la intervención, muy objetiva y sobre todo
de mucha reflexión. Agradezco mucho haber compartido con nosotros todo esto que nos va a servir tanto. Muchísimas gracias. Gracias, Magdalena. ¿Alguien más que tenga una pregunta, alguna duda? Bueno, Yo aquí. igual, pues más que duda, ay, perdón. Yo igual Adelante, más que adelante. duda es igual, pues agradecer mucho la intervención porque de repente, pues cada quien en su casa como que con toda la información que nos llega de repente de todos lados ya no sabemos ni a qué hacerle caso. Entonces, de repente, como decían, nos es muy fácil criticar a las personas que salen o ves gente en la calle y dices, ay, ¿qué le pasa? Pero de repente estar en nuestras casas como que nos meten en una burbuja de esta es mi situación, pero desconozco la de los demás. Entonces, pues creo que eso también es importante tenerlo en cuenta. Así es, Jamie, muchas gracias. Muchísimas gracias. Tengo aquí un par de preguntas, doctor Marco. Bueno, todos sabemos que México, pues somos un pueblo muy cálido, donde interactuamos siempre apapachándonos unos a otros. ¿Qué tanto usted cree que pudiera afectar la dinámica o la forma en la que nos relacionamos, pues la situación que estamos viviendo actualmente? Pues mira, yo lo que veo, y todos lo podemos comprobar con nuestras relaciones familiares principalmente, es que hay un poquito de sacrificio, o bastante sacrificio entre la abuela que quiere abrazar al nieto y le tiemblan las manos porque la quiere abrazar, no lo puede abrazar. Y bueno, esto está afectando de manera momentánea las expresiones de afecto, que como tú lo dices, el pueblo mexicano se toca mucho, tiene una proximidad mínima comparada con otras culturas, nos gusta, pues sí, tocar a las personas, hacerles sentir nuestro afecto, y en estos momentos pues es imposible. Yo creo que la mayoría de la gente lo entiende, muchos lo entienden, o la mayoría, y ha evitado pues estos contactos físicos, el beso, que pues es algo que acostumbramos, y es un sacrificio que se está haciendo y que en mi opinión es algo doloroso para las personas que no lo pueden expresar en una cultura como la nuestra. Hay un video por allí de una maestra brasileña que extraña mucho a sus alumnos, lo vi hoy, a ver si después lo pueden buscar, si lo buscan como maestra brasileña que abraza a sus alumnos, y se pone un traje de plástico y va a buscar a sus alumnos y los abraza. Entonces, pues es eso, ¿no? La necesidad de expresión que tenemos nosotros como cultura. Hay otras culturas que no lo tienen, pero para nosotros ha sido un sacrificio definitivamente. Muy bien, muchas gracias, profesor. ¿Usted considera que vamos a seguir usando cubrebocas por un largo tiempo? Yo considero que, ahora sí que por las teorías de las expectativas que acabo de comentar, yo pienso que estaremos utilizando el cubrebocas al menos hasta mediados del año entrante. Esperaría que se fuera una expectativa pesimista, y que pudiéramos en marzo, en abril, pues ya quitarnos el cubrebocas y poder hacer nuestra vida cotidiana, pero como lo dije, bueno, como se sabe, mientras no exista la cura, pues el cubrebocas es una medida auxiliar para evitar infectar y para evitar infectarnos, y la vamos a utilizar hasta que la cura no esté presente entre nosotros. Muy bien, muchas gracias. Y una última pregunta, profesor. Para usted, ¿cuál sería el mayor aprendizaje que podríamos llevarnos de esta pandemia a la que nos estamos enfrentando actualmente? Yo opino, porque no hablé de ello, pero o a lo mejor sí, pero no lo hice tan explícito, creo que la mayor experiencia que hemos tenido de aprendizaje es la solidaridad. Hemos aprendido a ser solidarios entre nosotros, con los demás, la gran mayoría. Hemos aprendido a ser tolerantes con nuevas costumbres que no teníamos dominio sobre ellas, por ejemplo en la escuela.
sobre todo en las escuelas básicas de nivel medio, donde el maestro, pues a mí me ha tocado ver a maestros que luego suben sus comentarios o sus experiencias en las redes sociales, que fueron ayudados por su alumno para poder compartir una exposición. Y bueno, tolerantes, ¿no? Porque el alumno entiende que el profesor no tiene dominio sobre la tecnología y es momento en que el alumno le enseña al profesor. Las mamás, los papás de los niños de las escuelas primarias han hecho algo increíble, que es aprender de manera rápida nuevos lenguajes, como es el lenguaje computacional. Y si no aprenden, le hablan al vecino, le hablan a un tío, le hablan a un primo, oye, ¿cómo me conecto en el WhatsApp? ¿Cómo mando un mensaje? ¿Cómo hago esto? Porque me lo piden, porque tengo que aprender. Entonces, aquellas teorías que muchos de los LPOs estudiaron en la carrera del aprendizaje organizacional, del aprendizaje rápido, pues lo vemos claramente en el día a día de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Siempre estamos aprendiendo algo en estas condiciones tan complicadas, tan difíciles, ¿no? Y pues eso. Los sistemas burocráticos pues han tenido que aligerarse porque ya no se pueden hacer como antes de que ve por una copia, sácale, llévalo a tal oficina. Se tienen que hacer lo que siempre se debió haber hecho. Mandar un PDF firmado y que consideren que esa firma es legal. Y bueno, eso creo que, en pocas palabras, es la tolerancia, la solidaridad, el tener consideración sobre los demás, que creo que eso ha sido muy importante en esta pandemia, Ignacio. Muy bien, muchísimas gracias, profesor. La verdad es que muy interesante su plática. Nos llevamos mucha información para reflexionar. Y bueno, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Esperemos que no sea la última. Sabe que usted es bienvenido aquí en el TEC. Muchas y bueno, gracias. para toda la audiencia que nos acompañó, pues muchísimas gracias. Queremos invitarlos para que estén pendientes a nuestros próximos eventos de Bienestar y Consejería. Y pues que pasen una excelente tarde. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos y gracias al TEC y seguimos en contacto, con mucho gusto. Muchas gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego.